del examen físico general. Ahora nos vamos a entregar al examen físico segmental y de aquí en adelante por parte. Algunos comienzan por lo que es piel y otros directamente van a describir cabeza. Esto se ve bastante bien. Pero no es algo que se haga de forma tan rutinaria, porque generalmente describimos las lesiones cuando las hay, y no siempre hay esas lesiones. Más la mayoría de las veces no se van a encontrar con lesiones. Entonces, más que todo es memorizar toda esta información para el momento que decimos cuál es el problema. El problema es decir, como no es tan necesario, dejamos de hacer, y dejamos de hacer, ¿qué va a pasar? Nos vamos a olvidar, se van a olvidar. Eso hace, y en el contexto mencionen alguna diapositiva, de que deberían tener su atlas a disposición, porque no es tan sencillo. ¿Ya les han preguntado sobre alguna consulta médica? ¿Qué es lo primero que les preguntan a mi familiar cuando saben que está enfermo? ¿Qué es esta mancha que tengo aquí? Lo primero que uno esperaría que me pregunten, lo primero que preguntan es que estoy grande, cosas que no vemos tan frecuentemente ni siquiera en la universidad. Pero es lo que más nos van a preguntar aquí, que es la linfosoma. Atención a lo que es piel. Y encima es un órgano bastante grande, porque abarca toda la superficie corporal. Y eso tiene que incluir el cabelludo, los pliegues intersticiales, los pliegues submamarios, los retroauriculares, los interglúteos, el conducto auditivo externo, las uñas, la boca, el glande, la vulva y la porción externa del ano. Todo eso deberíamos revisar cuando bien. Claves para el diagnóstico dermatológico deberían ser, primero, identificación de la lesión elemental. Y aquí vamos a ver lesiones de dos tipos básicamente. Que son las lesiones primarias y las secundarias. Lesiones primarias le vamos a ver a todas las lesiones que aparezcan sobre la piel previamente sana. Y lesiones secundarias le vamos a decir a las lesiones que generalmente aparecen después de una lesión primaria o se convierte en una lesión con la lesión primaria es que aparezca esa cosa o que haya alguna otra patología sistémica que ha provocado que aparezca esa lesión. Tenemos esas posibilidades y como son tantas lesiones que tenemos que ver, es la mejor forma de clasificar primarias, secundarias y luego de las mixtas. Y las primarias se van a ir subclasificando igual que las secundarias, cada vez se van subclasificando más. Hay que ver las características individuales de la lesión, porque no siempre tenemos solo un tipo de lesión, a veces hay varios tipos de lesión en ese paciente. Entonces, vamos describiendo cada lesión por separado. Y de toda la erupción, anotando sus observaciones. Cuando hablamos de la erupción, ¿a qué nos referimos? A todas las marcas que vayan a pasar. Y lo que decíamos, auxilio con un libro de dermatología o un atlas que describa las dermatosis que caracterizan a estas lesiones. Porque no son tan fáciles de recordar, primero y segundo, de que muchas se parecen entre sí. El diagnóstico suele ser algo complejo. Cuando tienen dudas, nos mandan al dermatólogo. Pero primero tenemos que darle un diagnóstico sintomático. Anamnesis. Y aquí, si bien es el examen físico, vamos a recordar algunos detalles de la anamnesis que nos ayuden a entender el diagnóstico de esta lesión. De aquí para adelante, igual cuando veamos cabeza, vamos a volver a hablar de anamnesis. Cuando veamos todas, vamos a volver a hablar de anamnesis. Aspectos más específicos en la historia clínica dermatológica. Salud. Esa lesión, esa erupción cutánea, ¿cuándo apareció? Esa lesión está todo el tiempo ahí o viene y va, viene y va. Las lesiones son similares a las del comienzo o modificadas. En el caso de las lesiones secundarias, primero una pápula y luego pasaron a ser una costra mielicérica. Algo ha pasado. ¿Cuáles son los síntomas cutáneos predominantes? Cuando hablamos de síntomas cutáneos, ¿qué nos referimos? ¿Qué son los síntomas?
¿cuál sería en este caso? Para piel. Si le duele, si le pica. Y en este caso, picazón no le vamos a poner en la historia clínica. Le vamos a transformar la palabra picazón en y o si arde o cualquier otra cosa más que aparezca mientras estén esas lesiones. Estas lesiones están acompañadas de síntomas sistémicos como fiebre, astenia, anemia. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo múltiples vesículas en la región primaria por todo el cuerpo que están desde hace una semana. Tengo fiebre, tengo astenia, adinamia. ¿En qué voy a sospechar? Las lesiones son de todos los tamaños. Estoy pensando en que es una varicela. Ya está un diagnóstico. Es importante el interrogatorio dirigido a la historia farmacológica. ¿Y por qué a la historia farmacológica? Porque muchas de estas lesiones aparecen después de algún problema de una reacción alérgica, algo que vamos a tener en cuenta, como por ejemplo el paciente que toma su enalapril. Toma el enalapril y después de que toma su enalapril empieza a hinchársele la cara, se le pone roja la cara, los labios. Entonces este es un evento muy secundario a esta leche. Y le preguntamos tanto los medicamentos recetados como los de venta. Venta libre son, en otros países lo consideran importante, no tanto, porque aquí todos consiguen sus medicamentos en la farmacia sin o con receta. Pero en otros lugares los pacientes no se dan cuenta cuando les preguntan medicamentos, generalmente infieren que se refieren a los de la receta. Y los de la farmacia no los toman tanto en cuenta, hay que preguntar. Medicaciones tópicas. Cuando hablamos de medicamentos tópicos, en farmacología ya han llevado esto. ¿Qué significa fármaco tópico? Ya, está bien, pero falta algo más. En el lugar donde quiero que haga la acción, normalmente va a ser cosas. Antecedente de alergias previas a medicamentos. También. ¿Qué es una reacción alérgica? Una respuesta exagerada aún. Tiene que haber ese agente externo. ¿Se puede hacer alergia a algo que no conoce el cuerpo? No se puede hacer alergia. Tiene que haber una primera exposición para que se desarrolle esa alergia. Por eso a veces cuando les hacen la prueba de la medicina para ver si son alérgicos, en realidad le están presentando a la gente. Cuando ponen y sangre. La historia familiar ayuda en el diagnóstico de enfermedades hereditarias, porque hay enfermedades, muchas de estas lesiones han pasado de generación en generación. La historia de exposición a productos químicos, en ocasiones es la clave, donde trabaja. Si el paciente trabaja en un lugar donde está en contacto con muchos químicos, puede ser esa la causa. Por ejemplo, ¿quién puede estar en contacto con las personas de la limpieza, por ejemplo? Y a veces no ni siquiera tomamos en cuenta, más pensamos los que están en los laboratorios de químicos. Personas de la limpieza están en contacto con el químico. Los viajes recientes pueden ayudar a diagnosticar una enfermedad infecciosa inusual. Y eso es común aquí en nuestro país. Mucha gente se viene a ciudades del trópico y se va a sus ciudades de origen, vuelven unas infecciones que allá las desconocen porque no ven cómo se alimentan. Aquí tienen en mente. La historia sexual puede ser importante y ahí tenemos que saber si el paciente tiene hábitos homosexuales, bisexuales o promiscuos. ¿Por qué si estamos en piel? ¿Qué tiene que ver esto con piel? Porque muchas de estas infecciones de transmisión sexual, su expresión va a estar en la piel. Vamos a ver lesiones a nivel de genitales, pero básicamente en la piel. Examen físico. El examen del paciente desnudo se facilita con una buena iluminación, el ambiente adecuado para hacer el examen de piel. ¿Qué deberíamos hacer en el examen de piel? ¿Qué vamos a revisar? Todo. Para proteger el pudor del paciente, ¿cómo hacemos esta revisión? Destapamos de a poco según la zona que vayamos viendo. ¿Y qué tenemos que ver de las lesiones? Tenemos que ver la forma, el tamaño, ¿qué más? El color. Y para el color, que es importante que tengamos una buena iluminación. Mejor si la iluminación es con luz blanca, como esta, que no va a distorsionar los colores.
La inspección debe hacerse a distancia y en la cercanía. ¿Por qué? Porque primero tengo que ver si tiene alguna forma, todas las lesiones confluyen, si son varias, si son forma pequeña, sí. Y luego tengo que revisar lesión por lesión. Yo tengo la posibilidad de que sea solamente una lesión o varios tipos de lesiones. La inspección comprende evaluar la topografía de las lesiones. ¿Y a qué nos referimos con eso? Las simetrías son las expuestas al uso. Por ejemplo, simetría, ¿a qué se puede referir? Yo tengo aquí que me salieron un montón de pápulas. ¿Qué sería que sea simétrico? Son circulares. Sí, es definido. Y todas están aquí, ¿dónde más deberían estar? Ah, mira. Eso sería simétrico. Si solamente están en este lugar, eso es asimétrico. Expuesta a la luz solar, ¿dónde? Brazos, ¿qué más? Más importante que brazos. Cuello, la zona del escote. ¿Qué más? La cara. Por ejemplo, en el caso del lupus, lo que describimos las alas de mariposa. Son los lugares expuestos al sol, porque la luz ultravioleta desencadena las crisis del lupus. Ahora, estas enfermedades reumatológicas como el lupus o la esclerodermia, que vamos a ver más adelante aquí, ¿cuál es su origen? Reumatoide, lupus, esclerodermia. ¿Qué significa? Eso no me dice mucho. ¿Y quién ha provocado esta enfermedad? ¿Quién ha desencadenado? Sí, que tiene es el que está afectado, pero ¿quién ha iniciado el problema? Por ejemplo, si yo tengo una litis es una enfermedad infecciosa. Eso sería un problema neurológicamente. ¿Quién ha originado esa enfermedad infecciosa? ¿Quién es su origen? El reumatismo, ¿cuál sería su origen? Eso ya me dice mucho más. Y mejor todavía si digo, ¿qué bacteria sería? ¿Cuál? ¿Cómo? Ya. Y en el caso de las enfermedades infecciosas, cuando me dicen lupus, que es autoinmune, me estás diciendo básicamente nada. ¿Cuál es el origen? ¿Quién ha provocado que tenga lupus ese paciente? No se sabe. Porque si supiera, podría darle alguna solución. Al menos buscaría la forma de la solución. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? Estos pacientes nacen con predisposición y esa enfermedad. Genéticamente están programados para tener lupus, pero durante su vida no están enfermos. ¿Qué sucede? ¿Qué hace que se enfermen? Que de un momento a otro aparezca el lupus. Es como un interruptor. Yo prendo, pero no tiene botón para apagar. Hay algo en el ambiente que no se sabe. Lo mismo, así como no se sabe cuál es el origen, tampoco se sabe qué desencadena. Se cree que son algunos químicos, se cree, porque el lupus es más común en ciudades que en zonas naturales, pero se cree, no se sabe. Estamos trabajando con cosas que no sabemos eso. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, la luz del sol desencadena las crisis, pero hasta ahora no se sabe qué es lo que realmente ha desencadenado esta patología. Distribución. Estas lesiones son localizadas o generalizadas. Por ejemplo, localizada, ¿qué sería? Un ejemplo, el zóster, localizado en un trayecto nervioso. Generalizado, ¿cuál sería? Como quién, algo fácil, común. La varicela, por ejemplo. Agrupadas, si están agrupadas las lesiones, ¿cómo están agrupadas? Lineal, confluyente, que están varias en una misma zona, o el petiforme, que sirve en un trayecto como de un nervio. La forma, ¿qué forma tiene esa lesión? Es redonda, es ovalada, está circinada, es policíclica, es sésil, pediculado, todo esto vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué sería pediculada? Es un pedículo que une la lesión, como un hongo más o menos, une la lesión. Tamaño, bordes, contornos, tenemos que describir los contornos. La superficie, si es sobrelevantada la lesión, el color de la lesión, el aspecto, polimorfo, monomorfo. ¿Qué significaría monomorfo y polimorfo?
de entrada ya estamos hablando que son varias lesiones. Monomorfo significaría uno. Todas las lesiones son iguales. Polimorfo, algunas lesiones de una forma, otra. Y aquí más o menos para que vean el esquema. No está tan claro, pero a ver, algo se pasa. Concluyentes son varias lesiones que pueden ser, como la dermatitis de corteza, lineales, aisladas como las verrugas, sosteiformes, arciforme o arcuata, anular como la sarcoidosis anular, policíclica como la dermatitis, serpentina como la larva migrans, circular, numular, agrupadas, herpetiformes, acuminadas, moniformes. Nos van a encontrar todo tipo de lesiones, lamentablemente hay que memorizar. Ahora que en el examen de la que les pregunto, creo que no voy a poner en todos. No, es más difícil. Pero por lo menos que sepan la clasificación de las primarias y las secundarias y la definición de cada una. Palpación, ya hemos visto inspección, hemos descrito la lesión. Y en la palpación, ¿qué debemos describir? Cómo se palpa esa lesión. Porque no siempre se palpa como se ve. Se ve de un tamaño, pero se palpa de otro tamaño. Nos da información útil, como su textura, su extensión, si está fijada superficies subyacentes como en el hueso. Ahora, si está fija una estructura, está dura y no se mueve, está pegado al hueso, me está dando un signo de malignidad. ¿Qué significa que tenga signo de malignidad? Probablemente que eso sea un cáncer. ¿Ya? Si están libres en el tejido celular subcutáneo, por ejemplo, los lipomas. Yo toco el lipoma en la piel y se mueve de un lado a otro, no está fijo. Incluso la estructura, si es totalmente circular, si tiene forma de una estrella, también otro signo de malignidad. Lesiones elementales son la clave del diagnóstico correcto de una enfermedad cutánea. Comprenden una serie de lesiones que por su presencia pueden clasificarse lo que les decía hace un momento, las primarias y secundarias. Y le ponen aquí combinadas, que básicamente es la mezcla de ambas. Hemos dicho que eran primarias, que aparecen en piel sana, secundarias, que probablemente había una lesión primaria antes de que aparezca, o hay alguna patología que esté provocando esta lesión. Lo más seguro es cuando se sientan sobre piel previamente lesionada. Esto siempre preguntan en el examen y tengo varias posibilidades de preguntar. Las siguientes son lesiones primarias, excepto, y les voy a poner una secundaria. Les puedo poner cuál de las siguientes es una lesión secundaria. Y así, hay varias formas de preguntar. Que memoricen las primarias son la mácula, pápula, placa, vegetación, nódulo, tumor, vesícula, polla, pústula, escama, no son las únicas. Hay más primarias, igual hay más secundarias, pero estas son las más comunes que nos vamos a encontrar. Si hay un libro grande de lesiones. Comenzamos con la mácula. ¿Y qué significa mácula? Básicamente, mácula significa mancha. ¿Y qué es una mancha? Es una pequeña mancha en la piel que no se toca. Si ustedes tocan esa piel, es normal. Si tocarían las ciegas, no se darían cuenta que esa mácula está ahí. No tiene ninguna diferencia con la piel normal, salvo el... Entonces, no hay alteraciones de relieve, no hay depresiones, ni alteraciones del espesor, ni la consistencia. Es una simple mancha. ¿Y esta mancha por qué se puede producir? Puede ser una lesión vascular. ¿Y que sea una lesión vascular que significa que en su interior hay sangre? O puede ser pigmentaria, que hay algún pigmento que le está dando esto. Entonces las dividimos en máculas vasculares y máculas pigmentarias. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Aquí empleamos nuestra segmentación. Hacemos una maniobra. ¿Qué maniobra? Vamos a hacer la vitropresión. ¿Qué es la vitropresión? ¿Qué dice su nombre? Vitropresión. Es presión como un vitro. ¿Qué es un vitro? ¿Cómo qué? Como un portaobjetos, por ejemplo. Un portaobjetos, aprieto sobre la piel. ¿Y qué va a suceder cuando apriete la piel, esa mácula, como ese portaobjetos? Si desaparece la mancha, ¿qué les va a hacer sospechar? ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Porque si es sangre, cuando yo apriete, ¿qué va a pasar? La sangre va a salir de ahí. Entonces, desaparece y es
vascular. No desaparece, sigue la mancha ahí, va a ser pigmentar. Y aquí las clasificamos. Vasculares y pigmentarias. Vasculares, ejemplos, arterial, congestión activa como del eritema solar. ¿Qué ha sucedido? El paciente ha estado expuesto a la luz del sol por mucho tiempo o el tiempo suficiente para que su piel reaccione. Hay vasodilatación, entonces aparece una mancha rojiza. Eso es vascular. Venosa, congestión pasiva, la perniciosis. Hipoflujo sanguíneo, la isquemia. Y si hay una isquemia, el color va a ser pálido. Pero el pálido no tiene color, sí, tiene palidez. Malformación vascular como las telangiectasias, angiomas o los negros anémicos. ¿Qué es una telangiectasia? Es una lesión bastante frecuente que vamos a describir y ver en varias patologías. Le llaman arañas vasculares. Entonces, como son básicamente, son varias líneas como patitas de una araña, muy pequeñitas y que suelen aparecer en varias zonas. Varios de ustedes deben tener. Máculas pigmentarias. Aquí estamos hablando de manchas con algún pigmento. Y esos pigmentos en la piel, ¿qué pueden ser? Lo más probable es que sean o melanina, que es la más común, o hemosiderina, finalmente bilirrubina. Si es bilirrubina, ¿de qué color va a ser? Amarillo. Ahí estamos hablando directamente de ictericia, porque es generalizada. No he visto manchas pigmentarias de bilirrubina localizadas. Hemosiderina, ¿de dónde viene? De la sangre del glóbulo rojo. Entonces, aquí estamos hablando de concepto técnico, púrpura, equimosis, petequias. Entonces, ¿qué estamos hablando? Una lesión traumática de un vaso que ha hecho que salga la sangre ahí, se desnaturalice, se destruye el glóbulo rojo y ahí deje su depósito que va cambiando con el tiempo de color y dependiendo del tamaño le vamos a decir petequias, es muy pequeñita, son más grandes equimosis, son más grandes púrpuras. Melanina, que es el más común. La melanina, ¿qué color nos da? La melanina nos da el negro de la piel, el oscuro de la piel. ¿Para qué está ahí? ¿Para qué sirve? Nos protege de la... Entonces, hay la posibilidad, ¿hay aumento de melanina? ¿Hay disminución de melanina o no hay melanina? Si hay un aumento, es localizado este aumento, melasma, como en el caso del embarazo, esas manchas del embarazo que le dicen melasma gravídico, generalizado en el Addison. ¿La enfermedad del Addison qué era? ¿La enfermedad de Addison? ¿Dónde está la alteración? Los costados de la prueba. ¿Dónde? En las suprarrenales. El Addison es una suprarrenal. Entonces hay una alteración de la... Está disminuido, localizado la eczematide acromiana, generalizado el albinismo. No hay melanina. Localizado, generalizado es el vitiligo. Es más o menos pequeño. No está completo. Cuando el eritema cubre grandes extensiones de la piel, se le denomina exantema. Esto para preguntar el examen. Esta diapositiva. Exantema es un eritema rojo ahí, gran parte del cuerpo. Exantema es externo. Enantema es interno. Interno que tenemos las mucosas. Si el eritema está en mucosas es enantema. Si está en la piel es exantema. Este exantema tiene dos posibilidades. Toda la piel roja. Puede ser morbiliforme o escarlatiniforme. ¿De qué va a depender? Morbiliforme es que hay zonas sanas dentro de la piel rojiza. Escarlatiniforme, todo está rojo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, este es el morbiliforme. En general, hay zonas sanas dentro de todo el tema. Exantema. Hay zonas sanas. Otra lesión, pápula. La pápula es una lesión sobrelevantada en la piel, es pequeña, de menos de 5 milímetros de diámetro. En otros textos menciona menos de 1 centímetro de diámetro. Entonces, esta pápula se puede palpar. Es pequeña y superficial, por si acaso. Su resolución es espontánea, como cuando pica un mosquito, por ejemplo, pero espontáneamente y no deja cicatriz. En general, todas las lesiones que no atraviesan la membrana basal de la piel no van a dejar cicatriz.
claves, todo lo que atraviesa la membrana basal, es más probable que deje cicatriz. Hay pápulas. Placa, básicamente es una pápula grande. Una lesión sobrelevantada, pero que es de más de 1 centímetro de diámetro, con infiltración. Predomina la extensión en la superficie y no la profundidad, no es profunda. Es más, en alguna otra literatura menciona que son múltiples pápulas unidas. Concluir. Vegetación constituye una proliferación de las papilas dérmicas que se proyectan por encima del nivel de la piel. El ejemplo de esto es el condiloma acuminado. ¿Quién es el agente causal del condiloma? Las verrugas es una vegetación con un aumento de la capa córnea. Ejemplo, la verruga vulgar. No, ¿qué les voy a preguntar aquí en el examen? Una vegetación con aumento de la capa córnea es 2 puntos que me van a poner. Al derecho y al revés, y al revés al derecho. Cualquiera de las dos opciones. ¿Qué es un nódulo? Es una lesión de consistencia sólida, mayor a 1 centímetro y de localización profunda. Este se encuentra en la hipodermis. Predomina la profundidad y no la extensión. Entonces son más fáciles de palpar que de ver. Ejemplo, el eritema nodoso, que es una enfermedad autoinmune. Ese eritema nodoso se ve la lesión en tamaño, pero se palpa de un tamaño mayor. Tubérculo o nódulo superficial. En inconsistencia sólida son circunscritos, se ubican semiológicamente entre las pápulas y los nódulos. Están localizados en la dermis, no se resuelven de forma espontánea y dejan cicatriz o atrofia secundaria. Ejemplo, un forúnculo o la letra 12. Gomas. Constituyen una variedad de nódulos que tienen 4 periodos. Periodo de crudeza, reblandecimiento, ulceración, evacuación y reparación cicatrizal. Aquí tenemos como ejemplo la escrofulodermia. ¿Qué es la escrófula? ¿Qué es la escrófula? Es la tuberculosis cutánea. Por eso dice crudeza, reblandecimiento. El bacilo de Koch, ¿qué le produce a los tejidos? Fagocita y deja una lesión gaseosa. Casio. ¿De dónde viene la palabra casio? Del queso, que se parece al queso. En el pulmón es lo mismo que pasa. El bacilo de Koch hace digestión y se convierte ese parénquima en tejido gaseoso. O sea, comerse el tejido hasta que llega a un bronquio. Llega al bronquio y por ahí sale todo ese tejido y queda el hueco, que es la caverna. Lo mismo va a pasar en la piel. El tejido gaseoso, eso le llamamos escrof. Tumor es una neoformación no inflamatoria, superficial o profunda, de tamaño variable, de consistencia sólida o de contenido líquido, con tendencia a persistir y a crecer indefinidamente. Ejemplos, el epitelioma vasos. Vesícula, que es algo común, que esto es bastante. Cavidad de contenido líquido de pequeño tamaño, menos de 5 milímetros, son multiloculadas y están situadas en la dermis. Su contenido puede ser seroso, hemorrágico, purulento. Esto, por si acaso, es que va evolucionando de seroso, hemorrágico y pasa a purulento, porque tenemos otra lesión parecida que se llama pústula. A diferencia de esto, la pústula desde el inicio es del mismo tamaño, se parece, pero desde el inicio es lleno de pus. Esto es una vesícula. ¿En qué patología vemos la vesícula más frecuentemente? En la varicela. En el herpes ampolla, que es más grande que la vesícula, más de 5 milímetros, pero son uniloculares y se encuentran en la epidermis. Su contenido puede ser igual seroso, hemorrágico o purulento, pero va a evolucionar. Y aquí lo que le decía, la pústula, que es una lesión circunscrita de la piel con contenido purulento desde un inicio. Escamas. La minidia de la capa córnea que se desprende espontáneamente de la superficie cutánea como la ictiosis. Básicamente hay un defecto en la colágeno,
fibroblasto que hace que esta piel salga, se desprenda con facilidad. Queratosis, lesiones de consistencia sólida, circunscrita, donde el engrosamiento de la piel se hace a expensas de la capa corta, también le dicen hiperkeratosis. Por ejemplo, los callos. Pasamos a las lesiones secundarias. Aquí tenemos la escama, la costra, escara, fisura o grieta, pérdida de sustancia, atrofia, esclerosis, lentificación, cicatriz. Escamas, lesiones de acumulación de estrato córneo que se depositan de manera seca y se desprenden por sí mismas. Las escamas que aparecen en la evolución de otra enfermedad primaria se consideran escamas secundarias. Ejemplo, el eczema crónico que se ve en lesiones por rascado. Y costra es el resultado de la desecación de una secreción. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las secreciones purulentas, hemorrágicas? Esto es la consecuencia de lo mismo. El suero puso sangre. Ejemplo, las costras mielicéricas del impétigo. El impétigo, ¿qué es? Es una infección de la piel, producida generalmente por bacterias biógenas. En este caso, ¿qué bacterias eran? ¿De qué color era? Entonces, es el Streptococcus. No me vayan a poner Streptococcus aureus, que ya ha pasado. No existe. Escara. Es una formación de tejidos necrosados delimitado de la piel sana por un surco y tiende a ser eliminado. Aquí lo que vamos a ver frecuentemente son las famosas escaras. Ya al principio eran úlceras, porque han perdido tejido y de úlceras pasaron a escaras. Ya les dije a ustedes sobre las escaras, como es algo que van a ver muy frecuentemente, demasiado les van a preguntar. Y cuando les pregunten qué es, ¿qué van a responder? ¿Qué es una úlcera de líquido? ¿Por qué ha aparecido ahí? Desde cúbico, es un úlcera de cúbico. ¿Por qué eso? Porque está hinchado el paciente. ¿Y esto qué parece ser que ha sucedido? Esto está necrosado, negro. No ha llegado a floración y está muy bien. ¿Y por qué se llaman úlceras del cúbito? Porque las personas que no escuchaban mucho tiempo. ¿Cuántas horas hacía los ustedes? No, pero pacientes para el cáncer. ¿Por qué? Por cáncer. Porque No están mal, le falta. pero porque Y ya, es más probable en coma. Pero no me digan explicando, porque todo lo que me dicen está bien. Le falta un conector a todos los pensamientos. La humedad puede moverse. No se mueven. Entonces, a los pacientes que no se mueven. ¿Como quiénes? Atrofia muscular, ¿qué más? ¿Quiénes más no se mueven? En coma, me han dicho. Eso, ellos no se mueven. No es porque tengan coma, es porque no se mueven. ¿Quiénes más? Silla de ruedas. ¿Qué le decimos a los pacientes de silla de ruedas? ¿Por qué no pueden? ¿Por qué tienen silla de ruedas? La mayoría están porque tienen. Si no muevo mis piernas se llama. Si no muevo las 4 extremidades se llama. Si no muevo una. Una. Mono. Si no muevo un lado del cuerpo. Si muevo pero un poquito. Parece. Luego vamos a ver el dedo. Pero prácticamente. Ahora. No se considera escalar de dificultad, pero a veces se produce un tipo de lesión en el pie, diabético más que todo es microtrauma. Evidentemente el zapato puede estar pegado. Ahora, vamos a volver a nuestra idea de la úlcera de cúbito, porque se ve mucho en los hospitales por descuido hasta la solución. Vamos a ver. Si mi paciente no se puede mover, está internado, nadie está viendo qué va a pasar. No es lo mismo que ustedes pasen la noche, en la noche duermen y hacen isquemia. ¿Y por qué no tienen úlceras? porque eventualmente no Se se mueven. Nunca despiertan en la misma posición. Algo se va a mover en todo tipo de movimiento. Porque hay un estímulo en la piel, una molestia que hace que se tengan que mover. Incluso la arruga de la sábana. ¿Y qué pasa si no se mueven? Les mostré alguna vez esto, ¿no? Si apretan su dedo, con su dedo, a ver, aprieten qué es lo que sucede. Unos 10 segundos aprieten. Y sueltan. Y miren qué ha pasado. Cuando sueltan, ¿qué les va a pasar? Ha cambiado de color. ¿Por qué está más pálido?
Ahora, ¿y qué pasa si estoy así durante unas 2 o 3 horas? No va a llegar el flujo. Y cuando no le llega flujo a un tejido, ¿qué le sucede? Hace necrosis. Y cuando hace necrosis ese tejido, ¿qué le pasa? Se vuelve frágil. ¿Qué solución le daría? Muévase. A ver, puede ser, depende de dónde le salen. ¿Dónde salen las úlceras? ¿Dónde creen que salen? ¿Quién es el paciente que está hinchado? ¿En qué parte? En la zona sacra, ¿dónde más? En los codos, en los talones, en los glúteos, más difícil en los glúteos, pero puede salir. No es tan común, pero puede salir. En las espinas ilíacas posteriores, ¿no? En esas zonas de presión. Ahora no le vamos a contar. No, además, hemos dicho, ¿qué podemos hacer para que no le salga? Hay que ayudar para que no se diga qué cosa. Sí, el problema de estas úlceras, por caso, son más chiquitas de lo que se ven. No como un iceberg. Se ve la punta, pero por dentro se está matando. Pero y no me han dicho qué soluciones van a mover. ¿Y cómo lo vamos a mover? Y ayuda, pero no. La almohada igual hace que no tenga arrugas, ya puede ser más, una solución más. Fisioterapia, la persona que está en coma. Ya, pero sigue sin ser la solución porque hay que moverlos a cada rato. Con las sábanas se puede mover sin mucha dificultad, por eso les ponen sábanas debajo de los pacientes, una enfermera de un lado, otra del otro, un pequeño movimiento y ya es suficiente para esto. Pero, y si se descuidan durante 3 horas se fueron a tomar juntos un tecito y algo que sea más eficiente. Que no incluya un humano moviendo al paciente cada segundo. Algo que... Colchón de agua. Puede ser, el colchón de agua por si acaso no es tan buena idea. Sirve, pero tiene un problema. Pero ahorita sirve muy bien. Y si estamos en invierno, he visto por el paciente. El paciente está frío. Sirve, porque el agua eventualmente, un pequeño movimiento mínimo, va a ser como una ola que hace que toda el colchón haga que más o menos ordeñe la sangre. Pero hay algo más eficiente que el agua. Colchón en vez de agua, ¿qué le pone? El aire también hace presión. Está bien su colchón de aire, pero le falta algo. Con un motor. Hay camas de agua especiales con su motor que hace que vibre. No vibra tanto como para... No se siente, pero vibra lo suficiente como para que los vasos sanguíneos de la piel tengan... Abren. Haya algo de... Oh, ya está. Ya ves el hábito que le ponen unos guantes. No va a pasar esto. Fisura o grieta. ¿Qué es una solución de continuidad? En cirugía ya te digo, es una solución de continuidad. Mira, ¿qué es solución de continuidad? ¿Qué es la continuidad que tenía la piel? A eso no está. Interrupción. A solucionar esa continuidad para una interrupción. Todos los cortes son soluciones. Y en este caso es una fisura, una grieta, es un tipo de solución de continuidad lineal sin pérdida de sustancia. Pérdida de sustancia. Comprende, aquí tenemos una subclasificación de las pérdidas de sustancia. Erosión, pérdida superficial de sustancia que no deja cicatrices. Por ejemplo, las erosiones de rasgado. Ulceración, la misma úlcera de decúbito que han terminado haciendo la escala de decúbito. Es la pérdida de sustancia profunda que deja cicatriz. Puede llegar a la alérgico o a la hipodermis. Úlcera, ulceración de curso crónico. Excoriación, esto van a ver harto. Es una pérdida de sustancia producida por un paciente con sus dedos, sufrimiento o traumática. También con traumas, no el paciente mismo. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito, el paciente trae su bicicleta, se choca con un auto, rueda por el asfalto. Tiene múltiples excoriaciones que las describimos, tiene que estar bien descrita. Múltiples excoriaciones en región del antebrazo izquierdo de aproximadamente 3 centímetros, porque eso se describe porque eso va a ir a un... alguien se ha atropellado, eso va a ir a un juicio y el juicio va a ir a ver con el forense y el forense va a ver su historia clínica, a ver qué cosas han escrito. Viendo las excoriaciones y el paciente no le han puesto nada. Bueno, no hay problema. Todo lo que vea, especialmente si ha sucedido algo como accidente
pelea, agresión, intento de suicidio, todo lo que incluya, que se van a imaginar que eso va a ir a juicio, escriban lo más detalladamente posible todo lo que se encuentre. Si hay agresión física, hematomas, todos los hematomas van a describir. Por tanto. Atrofia, disminución del espesor y de la elasticidad de la piel. Se va a arrugar con facilidad esta piel. Y tenemos la atrofia fisiológica, que significa que es, no, cada vez que vean fisiológico significa que eso es normal, que va a suceder sí o sí. Por ejemplo, la atrofia senil por la edad. Pero tenemos patológicas, como en el caso de las estrías, cambios bruscos de peso. Esclerosis, induración de la piel con dificultad para su plegado y sin arrugas. Esta piel se adhiere a los planos profundos. Aquí tenemos la esclerodermia. Por eso les hablaba hace rato de esclerodermia. Esclerodermia es una enfermedad autoinmune parecida a la psoriasis, a la psoriasis, al lupus, donde el problema está en el tejido cutáneo. Y aquí, así como se ve, brilla y es como un plástico. Ustedes golpean, suena como plástico. La gente no puede ni mover los dedos porque la piel está endurecida. Ahora, no solamente afecta ahí, también afecta la vía aérea, hace fibrosis pulmonar, afecta el esófago, hace otro tipo de procesos como esófago de Barrett. ¿Qué era el esófago de Barrett? ¿Se enseñó alguna vez? No es todavía cáncer, pero es una lesión precancerosa, es una metaplasia. Esclerodermia. Uno diría que no hay tanto, pero yo ya he visto unos 30. Liquenificación, aumento del espesor, pigmentación y cuadriculado normal de la piel. Estas lesiones denotan rascado crónico, como el eczema crónico. Cicatriz, neoformación conjuntiva y epitelial que está reemplazando a una pérdida de sustancia o constituye un proceso inflamatorio destructivo y deja las cicatrices. Hasta aquí llega, y esto vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a hablar de los nervios.